Bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de economía. Ustedes saben que el país se aboca a una realidad, de por sí ya la tiene, y es bueno siempre buscar a los expertos que tengan ese lenguaje llano para que sea comprensible para todos, porque dicen que los economistas expresan algo, tiene el mismo sentido, pero lo dicen de diferentes maneras. Tenemos una persona muy acreditada, el amigo pues Denis Manzanillo. Bienvenido a este resumen matinal. Primera vez, ¿ves? Así es. Buenos días. Esperemos que sea la primera de muchas. Así es. Buenos días, Miguel. Buenos días, Juan. Gracias por la invitación al espacio y estamos pues a sus órdenes. También queremos agradecer la sintonía de los amables televidentes y los internautas que, como siempre, se mantienen conectados con ustedes para estar informados de todo lo que acontece en el plano político, económico y social en la República Dominicana. Ven lo que le decía. Es un profesor, sí, ¿no? Didácticamente. No. Y entonces con una capacidad de exposición. Juan. Qué bueno que tenemos un profesor así. Y Denis, estamos hablando a proyección. ¿Cómo sería una reforma fiscal o una estructuración fiscal en República Dominicana ideal? Porque pensar en gravar a una parte de la población como que no es agradable. Excelente pregunta, Juan. Porque lo primero que tiene que pasar es que el gobierno, que es el responsable de presentar la propuesta a todos los agentes económicos y sectores importantes de la nación, presente una minuta, un proyecto, un anteproyecto de lo que se quiere para ver qué es lo que se pretende. Porque evidentemente nuestra nación, la economía dominicana necesita una reforma fiscal integral, no una reforma tributaria. Porque en una reforma tributaria estaríamos hablando solo de tocar los impuestos, mientras que en una reforma fiscal estaríamos viendo, sería más amplia, vamos a ver la parte del gasto. Vamos a ver los ingresos, pero vamos a ver la parte del gasto para mejorar la calidad y ver hacia dónde estamos dirigiendo los recursos limitados y escasos que tiene la nación. Porque en economía nos enseñan siempre que los recursos, los ingresos de una nación son limitados como son los de una familia o de una empresa, pero las necesidades son infinitas. Entiéndase que los recursos tú los vas a tener limitados, pero si tú no sabes administrar esos recursos, vas a tener el problema y ahí se viene el problema del déficit y después viene el problema de la deuda. En el caso dominicano, es cierto que tenemos una presión tributaria baja, alrededor de un 14-15%. Es muy baja si tú la mides, si tú tomas en cuenta el promedio de América Latina y de los países de la OCDE. Por tanto, los gobiernos que han pasado también tienen parte de la responsabilidad en el sentido de que no se han decidido afrontar una reforma fiscal. Y en el mayor de los casos es porque no quieren asumir el costo político que esto acarrearía. En el caso del gobierno actual que encabeza el presidente Luis Abinader, hemos visto que el gobierno desde que llegó ha apelado a lo que es más fácil, el endeudamiento externo e interno. Y en ese sentido, bueno, pues se han tomado más de 40.000 millones de dólares. Sin embargo, todos sabemos que al igual que una empresa o una familia o una persona física, tú tomas prestado hasta un límite. Porque en algún momento los préstamos empiezan a vencerse y tú vas a tener que comenzar a pagar. Y eso es lo que está pasando. El presidente Luis Abinader va a iniciar un segundo periodo de gobierno y evidentemente que necesita decirle a esos sectores económicos internacionales que nos facilitan recursos que República Dominicana va a tener la capacidad de pagar esos préstamos que hemos tomado. Ahora tú preguntabas, ¿qué debe abarcar una reforma o a quién debe estar enfocada una reforma fiscal o en este caso el punto de vista de los ingresos, los tributos, los impuestos? Desde el punto de vista personal, nosotros entendemos que debe gravarse a los que más pueden, a los que más generan ingresos y a los que más tienen riqueza acumulada. Una reforma tributaria en este país debe evitar tocar más a la clase media y a la clase asalariada y a los pobres. Debe estar orientada a gravar a aquellos que más tienen, que son los que menos van a sentir el peso, las consecuencias de una posible reforma tributaria. ¿Hay que tener determinación política para hacer eso? Claro que sí. Hay que tener determinación política, como tú muy bien dices, pero también saber que en la economía, como en toda la vida, hay un tiempo oportuno para hacer las cosas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, Juan. Y entendemos que el mejor momento para este gobierno es desde ya presentarle a todos los sectores políticos, económicos, sociales y académicos cuál es el proyecto de reforma fiscal que ellos tienen para la nación. ¿Con qué fin? Para que los diferentes sectores puedan conocerla, puedan airarla, puedan discutirla, puedan analizarla y ver cómo puede impactar potencialmente en cada uno de ellos lo que podría ser ese proyecto de reforma tributaria o fiscal. ¿Tú crees que hay que ampliar la base del ITEVI, reducir las exenciones? Es probable que así sea. Es probable que así sea, pero sobre todo yo me inclino más por el tema de las exenciones. El sacrificio fiscal que hace el Estado dominicano en términos de exención es bastante alto, es muy fuerte y es significativo con relación a para beneficiar a ricos. Sí, y en ese sentido hay que tratar de revisar las exenciones, porque aquí hay gente, ¿no? Aquí hay sectores económicos que todavía le están dando exenciones, que no las necesitan ya, que lo único que están sirviendo es para que esos sectores acumulen mucho más riqueza de la que ya tienen.
las exenciones vamos a hacer a otro. Entonces tú ves que hay sectores importantes que se le han dado exenciones de manera ilimitada. Sin embargo, vemos que a los asalariados, la clase media, a los empleados privados y públicos, tú lo ves que el gobierno, cada vez que somete el anteproyecto de presupuesto de ley de ingresos y gasto público de la nación, pone un artículo transitorio que dice que no le va a reconocer el ajuste por inflación. ¿Y qué significa eso, Juan y Miguel? Significa que gente que actualmente está pagando impuestos sobre la renta por su salario no debería pagarlo si se aplicara el ajuste por inflación, por la inflación acumulada que hemos venido experimentando en los últimos 4 años. Y eso es parte de una forma de tú fomentar la inequidad, la desigualdad, que es uno de los problemas fundamentales que tiene América Latina. Hay una parte, Denis, y decirle a ustedes que conversamos con Denis Manzanillo, economista, dirigente de la Fuerza del Pueblo. En ese sentido, yo recuerdo el siempre bien recordado tocayo de mi hermano Juan, ¿no? Juan Hernández, en la DGI, que comenzó un proceso de identificación de personas con capacidad para tributar. Y bueno, en gran medida los avances que tuvimos en ese aspecto se le deben a él. Más luego él enfermó y diríamos como que hubo una, ¿cómo le llaman ustedes? Una ralentización, ¿no? De esa ampliación. En términos económicos, Miguel, avisaste, sí, ralentización. Sí, de ir descubriendo nuevos nichos. Tenemos los datos. 43, 45% de evasión del ITEVIS. De gente que cobra ese dinero, es lo que tengo entendido, y no lo reporta, haciendo de agentes de retención, pero se lo quedan. Y yo digo, ¿por qué no apretar por ahí, buscar los mecanismos para identificar eso? Porque estamos hablando de una evasión de casi 200 mil millones de pesos que deberían estar ahí, y creo que el gobierno anda buscando, no sé si 5 puntos porcentuales, algo más de 400 mil, 300 mil millones con una posible reforma. Yo digo, ¿por qué no hacer un esfuerzo y ponernos al nivel de América Latina, que la evasión más o menos anda por un 30 por ahí? Sí, ese es un punto importante que tú has abordado, Miguel, el tema de la evasión, porque en materia tributaria tenemos la evasión y también tenemos el concepto de elusión. La evasión es una violación consciente de la ley tributaria. La elusión es tú aprovechar los nichos, la debilidad de la ley, contratando un asesor fiscal, contratas a un asesor, te dice, mira, hazte este tipo de actividad, Juan, que por ahí si tú haces esto no vas a pagar. Financia una película. Sí, exacto. Entonces, pero en el caso del tema de la evasión del ITEVIS, que es bastante alta y posiblemente tenemos la segunda más alta en América Latina, es un tema que también que hay que abordarlo, porque tú dirás ampliar la base del ITEVIS, subir la tasa o alícuota, pero que estamos viendo que hay un 40%, más, casi el 50% de potencial de recaudación se está perdiendo. ¿Y por qué eso? Porque, por ejemplo, Juan tiene una empresa, yo soy también, y desde que uno se atrasa le llegan correos, le llegan situaciones, y ven por acá, y entonces es como una amenaza, le paga de Damocles, y ven tal día, tiene tal día, si no, y tú lo ves en el correo, que es una amenaza velada. Por la oficina virtual. Sí, entonces yo te digo, ¿por qué no se hace un esfuerzo e identificar esos sectores que están evadiendo? Entonces se permite que se amplíe, y a los pequeños, entonces es con el látigo. Sí, a eso tú has mencionado un tema importantísimo. Precisamente nosotros tuvimos la oportunidad y el honor de ser parte de ese equipo que trabajó con el licenciado Juan Hernández, que Dios lo tenga en la gloria, que para mí es la persona que ha dirigido y que ha conformado el equipo que ha hecho el trabajo, un trabajo invaluable en términos de formar, de constituir lo que hoy llamamos DGI, porque recuerden que antes no existía la DGI. Sí. Antes existían 3 direcciones, la de impuestos sobre la renta interna y había otra más. Sin embargo, a partir del año 97 surge la DGI y Juan Hernández pues hace un trabajo brillante y coloca la administración tributaria como una de las más avanzadas en el Caribe y una de las más modernas y avanzadas en América Latina y el Caribe. Nosotros entendemos que las actuales autoridades de la DGI tienen que seguir con los trabajos, porque tenemos que hablar de una reforma tributaria, no fiscal, pero también tenemos que hablar del término de reforma en la administración tributaria, que es la parte de la agencia pública que tiene que asegurarse con que se cumpla con la ley que establece los impuestos en este país. Y evidentemente que estamos notando que parece que la DGI con algunos sectores sí le da un seguimiento continuo, pero hay otro que lo está dejando laissez-faire, hacer lo que le da la gana. En ese sentido, perdóname, Juan, por ejemplo, yo he identificado, entonces cuando tú oyes de que hacen de que un operativo, pues un operativo yo entiendo para descacharrizar, para sacar cuestiones de que, pero un operativo contra los comercios asiáticos, para no estigmatizar ninguna nacionalidad. Claro. ¿Y qué es eso? De que un operativo, pues se supone que si tú te das cuenta que está evadiendo, entonces tú vas, dame, págame, mira, yo no puedo, pues un acuerdo de pago, porque decían, por ejemplo, el difunto Juan Hernández,
que él sabía cobrar porque cobraba muerto de la risa y a veces la gente no estaba entendiendo que le estaba cobrando. Así es, así. Juan era el recaudador que cobraba sonriendo. Sí. Tú ibas donde el director y él te decía, ¿cuánto es que tú puedes pagar, Miguel o Juan? No, Sí. 10. Pues vamos a hacer el acuerdo con 10 de pago Era inicial. la mancuerna de él y el difunto Miguel Coco también, que también sí, lo hacía en aduana, también. y eso le posibilitó a los gobiernos de inicio del PLD tener holgura en la parte de la recaudación. Pero me gustaría esa parte, porque con algunos sectores de que un operativo, cuando lo que debería hacer es funcionar la ley. Así es. Yo particularmente cuando vi la noticia de ese operativo en ese sector, me pareció que fue una manera como tratar de estigmatizar a unos extranjeros que vienen a hacer negocio, a hacer inversión en el país. La administración tributaria no tiene que ver con nacionalidad, Juan. La administración tributaria tiene que ver con que tú cumplas o no cumplas con la ley. Claro. Con la ley de los impuestos. Simplemente. Y si hace su trabajo de forma continua, como decía Miguel, no tienen que surgir esos famosos operativos. Porque inmediatamente la administración detecte que tiene los mecanismos que un contribuyente no está cumpliendo de manera oportuna y cabal con sus deberes tributarios, entonces lo que tiene que proceder. Y no esperar que se acumule un grupo determinado de empresas para decir, vamos a hacer un operativo en los negocios de tal gente. No, por nacionalidad, no. Porque la ley no discrimina por nacionalidad. La ley dice muy claro, si usted está aquí en República Dominicana operando y genera ingresos, o tiene que pagar impuestos o no tiene que pagar. Eso es lo que tiene que hacer la administración, asegurarse de que la gente cumpla de manera oportuna y cabal con sus responsabilidades tributarias. Denny, ¿qué tan necesaria es la reforma? Como te decía al principio de la conversación, Juan, es necesaria. Y es necesaria Es ya. obligatoria. Es obligatoria ya, porque es que nosotros no podemos seguirnos endeudando de manera indefinida, como que no vamos a pagar, Entonces, porque ya los nietos nuestros están endeudados y no han nacido aún. Entonces hay que hacer la reforma. La reforma es necesaria hace tiempo. Y no solo eso, Juan, la reforma tributaria es un mandato de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Miguel, como ustedes saben, que debió haberse hecho del primer gobierno de Danilo Medina. No se hizo ni el primero ni el segundo. Y pasó el primero del presidente Abinader y tampoco se hizo porque se le ha estado corriendo. Pero ahora no hay otra opción. Hay que hacerla. Lo que hay que ver claro en esa reforma, que no se grave a los que siempre pagan, a los sectores que siempre pagan. Ni se hunda a la clase media, ni se grave a los asalariados, sino que se toque a aquellos que están acumulando riqueza. Riqueza, que y sobre todo a aquellos que se dedican también a sacar recursos para paraísos fiscales. ¿Tú piensas? Eso es real, pero Pero espérame, que ha dicho algo que yo creo que es puntual. ¿Tú piensas que dentro de la reforma tendría que haber un punto que toque? Porque lo que ha demostrado Panama Papers, que lo único que tienen 2 pesos aquí en el país son la gente de la clase media. Después todo el mundo le ha buscado nicho en el exterior. Los Panama Papers, ¿no? Están ahí. Le han buscado nicho en el exterior, un dinero improductivo, pero que además de eso no está pagando nada. Sin embargo, yo le transfiero a Juan 20 pesos y me cobran el 0.15. Sí, sí. O cuando tú compras algo en un colmado, en un supermercado, está grabado por el ITEVIS. Sin Sí, embargo, aquel que tiene una gran fortuna, pero saca un paraíso y no paga. Yo me bancarizo pretendiendo no estar a la luz. Entonces, Juan, mira, cayó el anuncito tal, ahí está, a 0.15. Sí. Entonces, esa parte de los paraísos fiscales, ¿cómo tratarlo? Sí, desde el punto de vista del gravamen. Sí, lo que tenemos que buscar la experiencia de los países que sí están avanzados en esa materia, como el caso de la OCDE, pero también tenemos una institución importante de la cual forma parte la República Dominicana, su administración tributaria, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, y es importantísimo que busquemos la experiencia porque no podemos seguir permitiendo que tú generes riqueza en República Dominicana y después de manera le pagas a un asesor, te orienta cómo sacarlo, la lleva por una islita del Caribe para un paraíso fiscal y ese dinero tú lo tienes durmiendo allá. Después que te lo ganaste aquí, no tributaste y lo tienes allá, ni tributa aquí ni tributa allá, pero tampoco genera empleo, no genera riqueza. Entonces hay que buscar la manera. Lo que no podemos seguir grabando es a la clase media ni a los asalariados, porque eso es injusto. Simplemente es una manera de tú profundizar la desigualdad en la República Dominicana, si sigue el sistema como está. Denny, ¿cuánto hablamos que estaría buscando el gobierno en una posible reforma o un posible pacto fiscal para evitar el tema del endeudamiento? Bueno, hay que esperar el numerito del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, pero se necesita mucho dinero, se va a necesitar mucho dinero. Realmente el hueco es mucho. Si tú observas el nivel de endeudamiento que ha tenido el gobierno, te dice que se necesita mucho dinero para que el gobierno pueda operar con cierto nivel de equilibrio en las finanzas públicas. Es Entonces, mucho. ¿de cuánto estamos hablando? ¿300 mil millones de pesos? Probablemente eso o algo más, porque el monto es alto ya. Tú debes saber que hay una parte importantísima del presupuesto de la nación que está dedicado solo para el servicio de pago de la deuda externa. Y cuando tú le agregas eso al 4% de educación, te das cuenta que por eso el déficit en los últimos años ha subido de una manera histórica como nunca lo habíamos
experimentado en la República Dominicana. Entonces, tenemos un déficit bastante alto. Sabemos que es mucho. Entonces, ¿de dónde se puede pellizcar? ¿De dónde? Sabemos que tú has dicho Sí. ya que hay que grabar a los que tienen muchos recursos, pero ¿a quiénes más? Porque hay que decir algo. Los grandes van a buscar su mecanismo de cómo quiénes más? evitar, y la clase media tendrá que cargar con algo Sí, en algún evidentemente, momento. bueno, se puede, ahorita mismo tú mencionabas, Miguel, podemos revisar el tema de las exenciones. Las exenciones al sector turismo y a otros sectores que aquí tienen exenciones de por vida. O sea, no podemos seguir con esas exenciones, señores, porque al final, bueno, tú estás montando un negocio porque el Estado se está sacrificando para que tú tengas negocio, pero tienes que pagar impuestos porque tú usas carretera, tú necesitas la seguridad, necesitamos los tribunales, tú necesitas que haya hospitales para que le den servicio a los empleados que tú tienes. Entonces, tiene que haber una proporción porque el Estado te está devolviendo y tú no aportas nada. ¿Tú crees que van a grabar las compras por internet? No, bueno, es que no sabemos porque el gobierno no ha presentado un proyecto, por calidad, tanto no puedo decírtelo si va a grabar o no. Y la calidad del gasto. Y por la parte del gasto, como dice Miguel, revisar la calidad del gasto, porque también el derroche, hemos visto cómo el gobierno en lo que va de año, enero, mayo de este año, ha multiplicado por más de 500% el gasto superfluo en publicidad, en tratar de crear una percepción de una realidad que no es la que vive la República Dominicana. Revisar eso y entre otras cosas. Porque hay un derroche también de parte del gobierno. Por eso es que no podemos hablar solo de una reforma tributaria, que tiene que hacer una reforma fiscal para que abarque los ingresos y los gastos. Dos temas importantes. El Banco Central dio el dato del IMAE, que es bueno que tú expliques ese concepto. El de abril se lo clavó porque apenas pues tuvo una movilidad de 1.5, si mal no recuerdo. Sin embargo, presenta el de marzo, perdón. El de marzo fue el que no publicaron a tiempo. No publicaron a tiempo. Porque cayó. Sí, entonces para no presentarlo antes de las elecciones, pues se publicó después de las elecciones, o no se publicó, sino se dejó filtrar. Y bueno, ya el de abril lo presentaron, ¿no?, rimbombante. Y otra parte, Denis, he visto en redes sociales que ha habido una baja en las reservas netas en dólares. Esos dos temas me gustaría que tú lo expliques. Primero explica lo que es el IMAE para los amigos televidentes. El IMAE, significa Indicador Mensual de Actividad Económica. Es un indicador en economía que permite medir cómo va la economía, si está subiendo, si está creciendo o está bajando. Con relación a la parte de marzo, el Banco Central, en una actitud que nos parece poco común, porque el Banco Central trata de mantenerse de cierta manera lejos de lo que es el trabajo político partidista. La información de marzo, dado que en marzo bajó mucho el IMAE, no la publicaron como de costumbre. Sin embargo, sí publican la de abril después de las elecciones. Y llamó eso la atención porque no parece que sea una acción casual ni inocente. Parece que fue una acción adrede manejada. Eso, y el de abril, ahí mismo. Parecería que el Banco Central quiso proteger al gobierno por las elecciones. Lo quiso proteger. O sea, si el Banco Central en la gestión de Valdés Albizu se le reputa y como una persona, un técnico seco, pero que también es más político que técnico en los últimos tiempos. Ha durado mucho. Esa institución, a este rejuego de filtrar, no, aquello y lo otro, se me parece mucho al comportamiento que tuvo el Banco Central de Venezuela en los inicios, ya cuando la actividad económica comenzaba, que dejó de publicar. Que dejó de publicar y publicaban cada 6 meses, cada 7 meses. Hasta que ya no lo publicaban. Hasta que ya cerraron esa parte. Fue una verdad que un hecho atípico, porque no es común que en el Banco Central Dominicano se vea eso, pero pasó. Y la gente lo percibió como que no quisieron publicar en el momento oportuno. Y eso en los agentes económicos, ¿cómo lo reciben? Denis? No lo ven bien, realmente no se ve bien, porque se entiende que todas aquellas estadísticas del Banco Central que deben ser públicas, deben hacerse como tal, porque los agentes económicos observan y valoran esas estadísticas tanto del Banco Central como de organismos como la CEPAL. Y la baja entonces que la otra pregunta. Con relación al IMAE de abril, al indicador mensual de actividad económica en abril, el IMAE ahí sube a un 7.8% en el mes de abril y el acumulado enero-abril varió un 5.1%, lo que significa que en ese periodo la economía dominicana creció un 5%. El Banco Central, así como diferentes organismos internacionales como la CEPAL, el FMI han proyectado, el Banco Mundial han proyectado que la economía dominicana va a crecer este año entre un 4.5 y un 5%, que es más o menos el potencial normal que tiene la economía. Vamos a esperar. No creemos que pueda ser así. Posiblemente esté en un 4 por debajo de un 4. Porque ¿y las bajas en las reservas en dólares? Bueno, eso significa que ha estado saliendo. Las reservas monetarias internacionales brutas del Banco Central, de cualquier banco central, en este caso dominicano, son todos aquellos activos en moneda extranjera que conserva el Banco Central localmente como en banco en el exterior. Lo que tú tienes en dólares, en euros,
en moneda dura. En moneda dura y también el oro, porque el Banco Central también tiene oro y eso está contabilizado. Han bajado, lo que si bajan significa que están saliendo activos internacionales, están saliendo dólares que están necesitando para pagar importaciones o para pagar la deuda externa. Lo ideal ¿Cuánto ha bajado? ¿Cuánto ha bajado? Bueno, ahora mismo. O pudiera ser también. Ahora están los 13.000 millones. O pudiera ser lo que 17.000 millones, ha bajado 4. O pudiera ser 4.000 millones de dólares. Denis, o pudiera ser también de gente que está recibiendo dinero y lo están metiendo en paraíso fiscal. También podría ser. O la salida de recursos. Gente que está demandando divisa y el Banco Central se la está colocando y la está sacando del país por una razón X o Y que ahora mismo desconocemos. Lo ideal es. Y ese síntoma, brevemente, que ya estamos. Sí, lo ideal es que eso suba. Sí. ¿Entiendes? Pero el síntoma en sí, porque estamos hablando de estos primeros meses. El síntoma lo estamos viendo. El síntoma es la baja. Ahora, la consecuencia, ¿qué podría ser? ¿Qué podría eso ocasionar? Podría venir un deslizamiento en el tipo de cambio. Entiéndase que la tasa de cambio podría subir, porque el Banco Central tiene menos capacidad de responder ante el mercado. Sin embargo, vamos a observar en los próximos meses cuál es el comportamiento a los fines de ver qué impacto puede tener lo que es la tasa de cambio del dólar con respecto al peso en la economía dominicana. Lo ideal, como le decía, es que suba, porque en la medida en que una nación tiene una reserva internacional bruta, neta o bruta, más fuerte, más alta, mucho mejor está preparado el país para resistir cualquier shock externo que se pueda presentar. 30 segundos. La economía dominicana se enfrenta a momentos tensos hacia corto plazo. Podría ser, Juan, porque acabamos de pasar las elecciones. Y normalmente en los periodos electorales los gobiernos suelen gastar mucho, gastar más de lo que pueden. No se arropan con la sábana que tienen. Ahora el gobierno, que cabeza el presidente Luis Abinader, le va a corresponder tomar ciertas medidas que pueden resultar amargas para la mayoría del pueblo dominicano, por lo que se pueden esperar momentos que posiblemente no sean muy agradables. Bueno, agradecer a Denis Manzanillo por estar con nosotros, economista, muy claro y preciso en torno a la situación económica de República Dominicana. No somos pronosticadores de catástrofe. Lo que somos es reales al momento de explicar las realidades de la economía dominicana. Gracias, Denis, gracias, Miguel, y gracias a ustedes por acompañarnos en el día de hoy, en esta entrega de Resumen Matinal por BTV Canal 32. Recuerden ustedes que es Jueves de Corpus. No se trabaja. Hasta el burro gritó, así que mañana los muchachos van a preparar algo para que ustedes se entretengan en este horario, pero el viernes estamos aquí, Dios mediante, así que cuídense mucho.